Bien, en este último video de la unidad 3 vamos a ver la forma en que las interacciones intermoleculares generan, en muchos casos, niveles de organización que conducen a la formación de supramoléculas o entidades supramoleculares. Es un tema que aparece poco en las guías de ejercitación, solo en algunos ítems de los problemas 1 y 2 y en el problema 14 opcional, porque el análisis de casos específicos se vuelve rápidamente difícil para un curso básico de química general como este. Sin embargo, presentar en este video teórico algunos aspectos de las supramoléculas parece interesante para ofrecer un pantallazo acerca de una de las ramas más activas de la química moderna y porque en muy diversos aspectos de distintas disciplinas se encontrarán con sistemas supramoleculares. La expresión supramolecular puede resultar extraña. Surgió con los trabajos de 3 investigadores independientes que les valieron el Premio Nobel de Química en 1987. Uno de los aspectos que abordaron fue el diseño de moléculas capaces de interactuar con otras especies asociándose en forma específica, reconociéndolas. Así, Pedersen preparó una enorme serie de éteres corona capaces de reconocer cationes principalmente por tamaño. En esa cavidad central, con densidad de carga negativa, debida a la presencia de átomos electronegativos con pares electrónicos libres, pueden ubicarse cationes por interacciones de tipo ion-dipolo. Según el tamaño de la cavidad y del ion, algunos se incorporarán más fácilmente que otros. Len extendió esta idea a receptores más cerrados, como los criptandos, y también diseñó receptores de aniones, que incorporan incluso interacciones de puente de hidrógeno. Él acuñó el término supramoléculas para estas especies. Cram diseñó receptores más cerrados todavía, como los carcerandos, y otros capaces de formar supramoléculas con moléculas neutras, reconociéndolas por algunos aspectos de su forma. Fue Len quien dio la primera definición de química supramolecular, diciendo que es la química de las interacciones intermoleculares de dos o más entidades químicas asociadas y el estudio de su estructura y funciones. La química supramolecular ha avanzado muchísimo desde ese entonces, incorporando al diseño las funciones que esas supramoléculas se espera que cumplan. De hecho, el Premio Nobel de Química del 2016 fue otorgado a 3 investigadores del campo de las máquinas moleculares o máquinas supramoleculares: Sauvage, discípulo de Len, Feringa y Stoddard. Pero más allá de esos avances de la química supramolecular moderna, las supramoléculas existen y están presentes en muchos aspectos de nuestra vida desde mucho tiempo antes. Vamos a dar una pequeña recorrida justamente por un conjunto de supramoléculas, analizando cómo se construyen, cómo se ensamblan a partir de las interacciones intermoleculares que veníamos estudiando. En el ámbito de los compuestos y procesos de interés biológico, uno de los ejemplos más difundidos y fascinantes es el de los ácidos nucleicos. Los aspectos básicos de la estructura del ADN se conocen desde hace unos 70 años ya. En cada una de las cadenas de la doble hélice del ácido desoxirribonucleico, sucesivas unidades de azúcar, desoxirribosa, representadas en esta figura por pentágonos, están conectadas a través de grupos fosfato. A su vez, cada unidad de azúcar está enlazada covalentemente a una base, representadas aquí por bloquecitos rectangulares. Todos los enlaces involucrados en cada cadena son covalentes, más o menos polares. Cada cadena es, entonces, una especie de molécula gigante, una macromolécula. Pero también las bases de una cadena interactúan vía puente de hidrógeno con las bases de la segunda cadena, asociándolas en la estructura helicoidal de doble cadena. Esta asociación de las dos macromoléculas para formar la supramolécula se basa en interacciones intermoleculares como las que venimos estudiando. Contribuye también a la estructura el apilamiento de bases a lo largo de la hélice, debido, como en casos que vimos antes, a interacciones dipolares y de London. Vamos a mirar ahora con más detalle el esquema de puentes hidrógeno. Esta figura representa esquemáticamente cómo aparecen dispuestas las bases citosina y guanina en el interior de la doble hélice.
En negro se representan los átomos de carbono, en blanco los de hidrógeno, en rojo los de oxígeno, en azul los de nitrógeno. Concentrémonos primero en esta parte superior. Los enlaces nitrógeno-hidrógeno están polarizados con una densidad de carga negativa sobre el nitrógeno y positiva sobre el hidrógeno. Enfrentado a ese grupo amino, aparece un grupo carbonilo con densidad positiva sobre el carbono y densidad negativa sobre el oxígeno, que a su vez posee pares electrónicos libres. Es una situación propicia para que se establezca un puente de hidrógeno. Hacia el centro del anillo de la guanina hay un enlace nitrógeno-hidrógeno apuntando directamente hacia un átomo de nitrógeno con un par libre de la citosina. Se forma ahí entonces un segundo puente de hidrógeno. Y un tercero, entre un grupo amino y uno carbonilo, casi simétrico respecto del primero que analizamos. En los pares timina-adenina también podemos identificar un esquema de puentes hidrógeno que asocia las bases, solo que en este caso son 2 puentes hidrógeno en lugar de 3. Pasemos a un ámbito completamente diferente, pero también ampliamente conocido, al menos de nuestra experiencia cotidiana, el de los geles, como este que se aprecia aquí, translúcido, en el fondo de este frasquito invertido. Si bien diferentes geles pueden presentar estructuras que difieren en algunos aspectos, todos ellos involucran una red que atrapa, retiene solvente. Esta red está formada por asociaciones supramoleculares de moléculas o de macromoléculas. La estructura puede describirse aproximadamente con la siguiente sucesión. 2 moléculas pueden asociarse entre sí por interacciones dipolo-dipolo, puente de hidrógeno, etc. Esta asociación puede extenderse, formando columnas. A su vez, esas columnas pueden ensamblarse en una estructura más compleja a través de interacciones intermoleculares entre ellas o involucrando moléculas disolventes en el medio. Por ejemplo, un grupo amino, nitrógeno-hidrógeno de moléculas en una columna puede formar puente de hidrógeno con moléculas de alcohol, solvente, que a su vez formen puente de hidrógeno con grupos aminos de la columna vecina, etc. Estos agrupamientos de columna se asocian constituyendo fibras y redes de fibras que retienen solvente en los huecos de la red. Y esta estructura fibrilar puede ponerse en evidencia, por ejemplo, con imágenes de microscopía electrónica. En el caso de esta imagen, las fibras tienen un diámetro aproximado de 100 nanómetros. La estructura de la gelatina comestible es un poco más compleja, ya que involucra asociaciones supramoleculares de macromoléculas, y lo que retiene no es solo solvente, agua, sino también distintos tipos de iones y moléculas que estén disueltos. Pero el principio general de la estructura es el mismo. La formación de micelas también es un ejemplo de autoensamblado supramolecular. Tomemos el ejemplo de un compuesto como el estearato de sodio, utilizado en jabones, una sustancia iónica formada por cationes sodio y aniones estearato, más formalmente octadecanoato, que son especies moleculares formadas por una cabeza polar, en este caso cargada, y una larga cola no polar. Al disolverse en agua, los iones sodio estarán hidratados, como hemos visto antes. La incorporación de los aniones moleculares estearato al medio acuoso requerirá de la formación de cavidades en el agua, es decir, una reorganización de la estructura del agua. En esta situación hay interacciones ion-dipolo permanente entre sodio y agua, ion-dipolo permanente entre la cabeza y agua, e interacciones dipolo permanente, dipolo inducido, entre cola y agua. Que este compuesto se disuelva o no espontáneamente en agua dependerá, como anticipamos en la unidad 1, de la entropía, que veremos en la unidad 5, y del balance energético entre las interacciones que existían en el sistema antes de la disolución. En el estearato de sodio, interacciones ion-ion, ion-dipolo inducido y de London entre cadenas, en el agua principalmente dipolo-dipolo y puente de hidrógeno, y las que existen en la solución que acabamos de analizar. Estamos ejemplificando con estearato de sodio, pero lo mismo es válido para un conjunto muy grande de tensioactivos, jabones, detergentes, shampoos, iónicos o simplemente con cabezas polares.
A concentraciones más altas, las moléculas de tensioactivo se ensamblan en entidades supramoleculares llamadas micelas. Dentro de las micelas, las colas no polares presentan interacciones atractivas tipo London. Hacia el exterior, las micelas exponen las cabezas polares que interactúan atractivamente con el agua. En realidad, esta representación plana solo apunta a mostrar los aspectos esenciales de la organización supramolecular, pero no hay que olvidar que las micelas son tridimensionales, como se ejemplifica con esta representación de una micela esférica. En realidad, una visión un poco más realista debe incluir el agua organizada alrededor de la micela, los contraiones presentes en el caso de tensioactivos iónicos, en el estearato de sodio, los cationes sodio más, próximos al borde de la micela, y que contribuyen a que las cabezas cargadas negativamente puedan mantenerse en proximidad. Esta visión más realista también debe incluir los aspectos dinámicos. Las moléculas de tensioactivo en la micela pueden cambiar de posición, incluso pueden intercambiarse con otras de la solución. En el interior, la rotación alrededor de los enlaces carbono-carbono hace que las colas presenten una movilidad similar a la de los líquidos. Los tensioactivos pueden tener cabezas cargadas positivamente, que también estarán expuestas hacia afuera en agua. Si el solvente, en lugar de agua, fuera un líquido no polar, encontraremos micelas organizadas de forma inversa, con las cabezas polares hacia adentro y las colas no polares expuestas hacia el solvente. Por otra parte, dependiendo de la geometría molecular y de la concentración, las micelas pueden adoptar otras formas, como la cilíndrica, por ejemplo. Habiendo entendido estos aspectos de la organización supramolecular en micelas, podemos abordar la pregunta de por qué jabones o detergentes contribuyen a remover la grasa. Las grasas son sustancias muy poco polares. Su disolución en agua implicaría, también aquí, agua reestructurada alrededor de cada molécula de sustancia grasa. Por eso son tan poco solubles. Si se agrega al medio algún tensioactivo, esa grasa poco polar puede ubicarse en el interior no polar de la micela, permitiendo al agua mantener su estructura habitual basada en interacciones dipolares y puente de hidrógeno, salvo en las zonas en que se hallan las micelas con las cabezas polares hacia el exterior, interactuando favorablemente con el agua. Tal como comentábamos antes, la forma en que se organizan estas moléculas llamadas anfifílicas, con una parte polar y esas largas colas no polares, depende de la concentración, depende de la geometría molecular y también depende en muchos casos de la temperatura. Además de las micelas cilíndricas o de las micelas esféricas que ya hemos mencionado, las sustancias anfifílicas pueden organizarse en estructuras supramoleculares en capas o en dobles capas, incluso esa estructura de doble capa puede cerrarse sobre sí misma, definiendo dos zonas hidrofílicas, es decir, dos zonas con interacciones favorables con el agua, una interna y otra externa, formando entonces vesículas de interior acuoso en un medio acuoso. Un ejemplo de sistema supramolecular basado en este tipo de organización laminar bicapa de especies anfifílicas son las membranas celulares. Entre el interior celular acuoso y el medio intercelular también acuoso, estas membranas definen la frontera y limitan el intercambio. En realidad, las membranas incluyen, además de las moléculas anfifílicas, otras especies como carbohidratos, lípidos y una gran diversidad de proteínas. Algunas de estas proteínas constituyen canales que permiten el intercambio de sustancias. Cuando se intercambian iones, como cationes sodio o potasio, las proteínas que hacen de canal para ese transporte ofrecen un ambiente polar para el pasaje de tales iones solvatados. En este mismo principio se basan los antibióticos, moléculas por lo general cíclicas,
que pueden organizarse espacialmente de forma de presentar un canal central polar y una parte exterior no polar o muy poco polar que permite entonces su intercalación entre las partes no polares, entre las colas largas de las moléculas anfipílicas que constituyen la membrana celular. Al intercalarse ahí, cumplen el rol de canal no regulado que permite la entrada y salida de iones sin control celular, generando entonces la muerte de esas células bacterianas, por ejemplo. El último ejemplo que veremos de organización supramolecular incluye también una aplicación farmacológica, la liberación controlada de fármacos, el nombre en castellano de drug delivery. El caso que hemos elegido para ejemplificar involucra el piroxicam, un antiinflamatorio y analgésico. La solubilidad del piroxicam en agua no es muy alta, 30 miligramos por litro, debido a que, por más que la molécula tiene algunos sectores polares, incluso grupos capaces de formar puentes hidrógeno, incluye también amplias zonas poco polares. Otro problema del piroxicam son los efectos secundarios que generan distintos tejidos, gastrointestinales por ejemplo. Una solución que se ha implementado es su encapsulación en ciclodextrinas. La beta-ciclodextrina es una molécula covalente que incluye 7 unidades de glucosa. La estructura de la beta-ciclodextrina es aproximadamente como un cono hueco, con un exterior polar que incluye grupos OH en los extremos del cono y un interior poco polar. En esa cavidad poco polar, la beta-ciclodextrina encapsula el piroxicam. El compuesto supramolecular así obtenido presenta una solubilidad en agua 5 veces mayor que el piroxicam solo. De esta manera, el fármaco es transportado en medio acuoso y liberado en las membranas celulares, cuyas dobles capas no polares podrá atravesar con facilidad. En definitiva, ¿qué es lo que hemos visto en estos minutos? Que las interacciones intermoleculares que veníamos estudiando pueden hacer que las moléculas se autoensamblen en supramoléculas, cuya estructura, pero también cuya función va a estar determinada por ese tipo de interacciones intermoleculares, y que ese tipo de supramoléculas las podemos encontrar en sistemas naturales y también en sistemas diseñados artificialmente a través de la química supramolecular.